disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Dijimos que son ejercicios que están dirigidos a fortalecer la fe, pero son ejercicios que Dios mismo nos ha encomendado o nos los ha dejado por escrito para que nosotros participemos activamente en nuestro proceso de santificación y piedad. Dios permite no solamente que nosotros seamos salvos, ¿verdad?, sino de que también Dios provee todos los medios para que podamos crecer en ese conocimiento y en esa salvación. Lo mismo, no es igual, el conocimiento que uno tiene cuando escucha el Evangelio, no es igual el mismo conocimiento en el momento de la salvación como en el resto de la vida cristiana. Podemos conocer cada vez más y mejor el Evangelio que nos alcanza o que nos alcanzó, el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Pero es nuestra responsabilidad crecer en ese conocimiento. No quedarnos simplemente, bueno, ya sé que Cristo murió por mis pecados, resucitó, está en mi corazón y ya. No, conocer eso te santifica. Profundizar, entender las implicaciones de mejor manera de lo que significó el sacrificio del Señor nos ayuda en nuestra salvación. Hermanos, las Escrituras enseñan que la salvación como tal ciertamente es un asunto individual. ¿Ok? Dije que sí, Dios quiere que conozcamos más de ese evangelio, de la salvación que nos ha dado. Pero no olvidemos que la salvación es un asunto, en primer lugar, es un asunto individual y personal, ¿sí? Los padres no creen por los hijos. Los hijos deben aprender el evangelio por sí solos y deben ser salvos por sí solos. El evangelio no se transmite de generación en generación, no se hace una transferencia, ¿verdad?, de cuota de fe, ¿verdad?, entre los padres y los hijos. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados, entender el evangelio y venir a Cristo. Pero ese es un aspecto del evangelio. Ese es un aspecto del evangelio. El evangelio es como una moneda de dos caras. Por un lado, el evangelio es un asunto total y plenamente personal e individual. ¿Ok? Yo soy el responsable de creer en el evangelio, nadie va a creer por mí. Pero por el otro lado de la moneda, también el evangelio tiene un asunto, un aspecto comunitario, un aspecto comunitario. Es decir, sí, yo creo para estar ahora en una comunidad de gracia. Yo creo individualmente, soy salvo individualmente para pertenecer a una comunidad y vivir en comunidad. Eso es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Dice que los que recibieron su palabra, este es Pedro, está en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se ha manifestado con poder, él ha predicado el evangelio y las personas han creído. Muchas personas creen, pero dice, los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra clave allí es añadir. ¿Qué significa que algo se añade? Presupone que hay algo que está antes, ¿cierto? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Qué estaban haciendo esas 120 personas? Estaban orando, dice la palabra de Dios que estaban orando. Y en el día de Pentecostés, a esas 120 personas, el Señor les añade 3,000 personas. ¿Y qué hacen? Versículo 42 es un resumen de todas las prácticas que hicieron esas 3,000 personas luego de haber creído individualmente cada una en el evangelio. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos ahora no solamente son salvos de forma individual y particular,
sino que son salvos para estar en una comunidad, pero no es una comunidad cualquiera, ¿ok? No es una comunidad cualquiera, es una comunidad tan profundamente unida que el Señor en las Escrituras hace una comparación de la naturaleza de esa unión de esos creyentes que han creído de forma particular. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No es simplemente pertenecer a una comunidad, es una unión mucho más allá de que simplemente vengamos y compartamos con alguien. No, es una unión mística, misteriosa. No sabemos la profundidad de esa unión, sino que simplemente podemos tener una pincelada de esa unión cuando el Señor lo compara con el cuerpo humano. Estamos tan unidos como un cuerpo, Todos los miembros de un cuerpo forman un cuerpo, pero cada miembro es diferente, tiene funciones diferentes, pero a la vez cada uno se necesita. Cada órgano necesita la función correcta de otro órgano. Si un órgano se echa a perder, el otro órgano también va a sufrir. De tal manera es la unión que el Señor ha dado a la iglesia. No es que yo me meto a evangélico, ni me salgo. No. Es que cuando yo creo individual y personalmente en el evangelio, el Señor hace que yo esté unido de una forma impresionante, profunda, inigualable con esa gente, con esa comunidad de gracia. De hecho, la unidad es tan particular, ¿verdad? Lo que el Señor hace, ¿verdad? Que en otros textos de la Biblia lo compara como una familia, pero también esa unión lo compara como un templo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos comparados como piedras que conforman un templo, ¿sí? Una estructura. Ahora, esto, hermanos, en cuanto a la unidad de la iglesia, nos enseñan dos cosas. En cuanto a la unidad de la iglesia, la Biblia nos enseña dos cosas. Permíteme sintetizar lo que he dicho hasta ahora. El evangelio tiene dos caras. Por un lado, tiene un aspecto netamente y puramente ¿qué? Individual. Yo debo creer. No voy a creer por mis hijos, ellos deben creer. Pero cuando alguien cree, ahora hay un aspecto netamente comunitario. ¿Sí? Yo soy salvo individualmente para pertenecer a una comunidad de gracia. Pero esa comunidad de gracia no es cualquier comunidad de gracia. Tiene una unión que solamente Dios ha hecho esa unión. ¿Ok? Una unión misteriosa. Y eso nos lleva a lo que la Biblia enseña, dos cosas que nosotros debemos entender en cuanto a esa unidad de la iglesia. Número uno, hay dos cosas que debemos entender en esa unidad. Número uno, la Biblia, hermanos, nos llama a preservar, es una responsabilidad, preservar esa unidad. Efesios capítulo 4, versículo 2. La Biblia nos llama a preservar esa unidad misteriosa, esa unidad que Dios ve como un solo cuerpo, de tal profundidad es esa unidad, esa unión entre los creyentes, que la palabra de Dios nos manda, es una responsabilidad, en primer lugar, preservar eso, preservarlo. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace el Señor cuando habla siempre en el tema de la unidad? Es nuestra responsabilidad preservar esa unidad, conservar esa unidad, mantener esa unidad, luchar por esa unidad, luchar a toda costa por conservar pura esa unidad. Eso en primer lugar. Pero hay otra cosa que la Biblia nos manda en cuanto a la unidad. No es solamente preservar la unidad, sino activamente buscar, escuche esto, activamente buscar esa unidad. Ya va. Dios nos da la unidad, sí, pero yo también la debo buscar. Dios me da la unidad, ¿verdad? Yo soy individualmente cristiano, pero ahora Dios me ha injertado en un cuerpo. Y yo debo preservar, pero no solamente de forma pasiva, de que las cosas, sino que yo debo activamente buscar esa unidad. Debo activamente tener, digamos, la palabra se diría, invertirme para disfrutar de esa unidad. Disfrutar de esa unidad. Es mi responsabilidad buscar, disfrutar y gozar de esa unidad. ¿Por qué? Porque en esa unidad hay beneficios. Efesios capítulo 4, una vez más. Estaban allí, ¿verdad? En Efesios 4. Ahora el versículo 11. Los versículos 2 al 4 dije que el llamado allí es solícitos en guardar la unidad. Ahora versículos 11 en adelante, Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la... ¿Pero no somos uno ya en Cristo? Sí, pero Dios ha dejado dones en la iglesia para que procuremos esa unidad, para que conservemos y podamos disfrutar activamente de esa unidad, involucrarnos en esa unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué dice? Siguiendo. Hay que seguirlo, hay que procurarlo, hay que involucrarse. Es un asunto, es una actividad. Hay que hacerlo. No es simplemente lo preservo. Es decir, preservarlo es involucrarse en eso. En eso es la preservación. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo soy salvo, yo creí y ya. Ah, ok, ya entiendo que tengo que congregarme, tengo que estar en una iglesia, listo. Pero eso no lo es todo. Yo debo involucrarme activamente porque Dios me ha dotado de dones de los cuales yo debo aportar para la iglesia. Y no solamente yo debo aportar, sino que cuando yo me involucro en tener comunión cristiana, yo voy a recibir bendición. Entonces, nuestro tema de hoy es la disciplina de la comunión cristiana. Disciplina de la comunión cristiana. Hermanos, nuestra clase número 13, ya esta es la penúltima clase. Ya viene nuestro capítulo final. Con el favor de Dios, la semana que viene. Clase número 13, comunión cristiana. Hermanos, es un ejercicio. Debemos disciplinarnos
para tener comunión con los hermanos. Si usted no se disciplina para tener comunión cristiana, usted puede decir, bueno, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, pero nadie me ve, nadie sabe de mí, nadie me conoce, yo no conozco a la gente, pero yo soy miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. ¿Cómo es eso? Se supone que si somos miembros es porque nos amamos, nos ayudamos, estamos pendientes los unos de los otros, ¿cierto? Pero si yo no me involucro activamente, no, es que a mí me cuesta relacionarme con las personas. Bueno, la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Somos nuevas criaturas. Ya no podemos pensar como el mundo. Ni podemos simplemente agarrar categorías del mundo. No, es que yo soy introvertido. Yo soy, ¿cómo es que se llama? Flemático. Yo soy flemático. Entonces, yo soy colérico. Entonces, el colérico tiene comunión cristiana. El flemático no tiene comunión cristiana. ¿Cuál es el otro? El que se deprime más. El melancólico. Se encierra por allá el melancólico. ¿Esas son las categorías que debemos manejar en la iglesia? No. La iglesia debe ser personas, un cuerpo que están activamente buscándose, compartiendo, ayudándose, motivándose. Si eso no ocurre en esta iglesia, esto no es una iglesia entonces. No es una iglesia, es un club entonces. ¿Sí? Porque en el club usted paga una cuota, ¿cierto? Y va y disfruta de los beneficios del club, pero no necesita tener relación con los otros socios del club, ¿verdad? Pero esto no es un club, esto es una iglesia, es un cuerpo. Y esa unidad la da Dios. Si aquí no se experimenta eso, entonces Dios no tiene esto como una iglesia. Porque en una verdadera iglesia hay comunión cristiana. Hay comunión cristiana. Vamos a definir entonces qué es comunión cristiana, porque dijimos, bueno, hay que tener comunión cristiana. Ok, ¿qué es comunión cristiana? Número 2, ¿cuál será la base de la comunión cristiana? Y en tercer lugar, ¿cómo fomentar la comunión cristiana? Número 1, ¿qué es comunión cristiana? Aquí en primer lugar, la palabra comunión que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra koinonía. Koinonía. ¿Qué es la palabra koinonía? Comunión, comunicación. Estoy dando significados, o mejor dicho, palabras que puedan definir lo que es koinonía. Comunión, comunicación, relación estrecha, unión, compañerismo, compañía, participación, contribución. Todas estas palabras nos ayudan a entender la implicación de la palabra koinonía, ¿ok? Pero permítame decirle que no es la koinonía, para entender mejor lo que es, ¿ok? ¿Qué no es koinonía? Bueno, en primer lugar, koinonía no es pasar todo el día en la iglesia. Eso no es koinonía. O no es sinónimo de koinonía. No es sinónimo de comunión cristiana. Yo pasé todo el día en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿ya he tenido comunión cristiana? No necesariamente. Porque usted puede estar todo el día en la iglesia, pero eso no significa de que usted ha tenido comunión cristiana. Porque usted puede haber tenido miles de temas, pero si el Señor no ha sido el tema allí, usted no ha tenido comunión cristiana. ¿En qué se ha edificado? Pregunto. No, y hablamos del precio del dólar, y hablamos de la inflación, y hablamos de esto. ¿Eso edifica? No, eso deprime. Ahora, yo puedo hablar de eso, y si eso nos lleva juntos como hermanos a tener una disciplina como la oración, entonces eso ha sido una comunión cristiana. ¿Sí?
no significa que si no estoy en todas las actividades que pueda tener la iglesia, entonces no tengo comunión. No necesariamente. Usted puede estar en todas las actividades sin tener comunión cristiana. No es pasar todo el día en una iglesia. No es hacer actividades juntos para compartir. Vamos a hacer una arepada. Esto es comunión. Pero, y si es parrilla, es una comunión en la carne, ¿verdad? Pero no necesariamente yo puedo tener una parrilla, puedo hablar, puedo pasar mucho tiempo con mis hermanos en la iglesia. Pero eso no significa comunión cristiana. ¿Okay? No quiero que confundan qué significa comunión cristiana. No es pasar todo el día en la iglesia, no es hacer actividades juntos para compartir. Entonces tengo comunión cristiana. ¿Por qué? Porque tengo un grupo de fútbol en la iglesia y tengo comunión cristiana. No necesariamente. Tampoco es algo opcional en la vida cristiana. No es un adorno, no es algo simplemente cosmético en la vida cristiana, es esencial. Si yo soy cristiano, yo debo entender que debo estar no solamente en una iglesia, sino que yo debo procurar en esa iglesia tener comunión cristiana en esa iglesia. Si no, no puedo llamarme cristiano, porque los cristianos viven en comunidad cristiana. ¿Ok? Entonces, si esto no es coinonía o comunión cristiana, entonces, por favor, dígame qué es comunión cristiana. Número 1, comunión cristiana es, en primer lugar, compartir la misma doctrina con otros. Compartir la misma doctrina con otros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 1, no el Evangelio de Juan, sino la carta. Primera epístola, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿En qué tienen común? ¿Qué cosa tienen en común? La doctrina. La doctrina. Segunda de Juan, único capítulo, versículo 10. Segunda de Juan, único capítulo, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ¿en qué yo debo procurar comunión? Dios me ha dado unidad. ¿En qué la preservo? Buscando comunión. ¿Y cómo es esa comunión? En primer lugar, en la doctrina. En la doctrina. Por eso, hermanos, cuando usted viene a la iglesia, nos estamos adoctrinando, estamos enseñando, estamos creciendo juntos en un mismo pensamiento. Dejar de venir a la iglesia es coartar la comunión cristiana. ¿Por qué? Porque usted puede tener la doctrina bien fuerte, pero el otro hermano que va y viene intermitente, de repente están hablando de algo y está perdido. ¿Sí? Está perdido en el limbo. No entiendo. No. ¿Hay comunión allí? No, es muy difícil. Hay que procurar la comunión. Cuando hay clase de algo que se da en la iglesia, hay que procurar. No porque para que la gente me vea y, mira qué espiritual. No, es porque allí se está enseñando algo en la iglesia y yo debo estar en la misma mente, en el mismo pensamiento. Porque yo quiero tener la misma doctrina de mis hermanos. Quiero estar en la misma doctrina, misma sintonía de doctrina de los hermanos. De manera que cuando hablemos, ¿sí? Como bautistas reformados, nosotros no sabemos que la teología pactual bautista es diferente a la teología pactual presbiteriana, y hablamos tranquilo, ¿verdad?
Sí, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Me habló y ahí como algo raro, ¿no? ¿Qué nos une? La doctrina, hermano. Debemos procurar la doctrina, crecer juntos en la doctrina. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Miren cómo lo coloca el apóstol Pablo. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, debemos, en primer lugar, fomentar, participar activamente para tener la misma mente, el mismo criterio que mis otros hermanos. Así que allí se fomenta la comunión cristiana, compartir la misma doctrina. Número 2, ¿qué es comunión cristiana? Participar en las alegrías y en las necesidades de mis hermanos. Eso también es parte de la comunión cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan. ¿Y qué más? Llorad con los que lloran. Pero si yo no tengo relación, comunicación, no tengo interacción con mis hermanos de la iglesia, yo no sé quién está sufriendo, quién necesita, por ejemplo, mi ayuda, porque no me interesa. La Biblia dice que debemos participar en las alegrías, pero también debemos participar en las necesidades. Ayudar en las necesidades. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22. Primera de Corintios 12, 22. Dice, Primera de Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por esa unidad nos lleva a fomentar la comunión. Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos 15, 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y eso lo habla en un contexto de compañerismo. Sí, ellos no van a Jerusalén, pero envían una ofrenda a Jerusalén porque los aman y porque saben que la iglesia de Jerusalén estaba empobrecida. Y era un acto de comunión. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros, de nuestros recursos, nosotros disponemos para sus necesidades. Romanos capítulo 12, versículo 26. Acabo de leer. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir la ley de Cristo. Último versículo, Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, versículo 1. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado,
han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, involucrarse activamente para ayudar a los hermanos, ¿sí? Eso es parte de la comunión cristiana. Es preferir a los hermanos en ese sentido. Compartir la misma doctrina, participar en las alegrías, en las necesidades de otros no del mundo en general, sino de mis hermanos. Y en tercer lugar, ¿qué es comunión cristiana? Cooperar en el avance del reino con otros. Cooperar en el avance del reino con otros. Estas son las tres cosas particulares que hablan las Escrituras en cuanto a la unidad o la comunión que tienen los cristianos entre sí, en doctrina, en asuntos materiales incluso, pero también para ponerse de acuerdo para hacer avanzar el reino de Dios. En eso es la comunión cristiana. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de, la palabra allí es koinonía, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es cuando hay un acuerdo para hacer extender el evangelio, hay koinonía, hay compañerismo. Tercera carta de Juan, único capítulo también, versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos. La palabra encaminar allí tiene que ver con dotarlos de asuntos para su viaje, dotarlos económicamente, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, koinonía, para que cooperemos con la verdad. Cuando nos involucramos en misiones, cuando la iglesia se involucra activamente en misiones, de ir o de financiar, de aportar algo para la extensión del reino, allí hay comunión. Allí hay comunión. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses 4:14. Dice la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Pablo dándole gracias a la iglesia de Filipos, porque han enviado una donación, una ofrenda para mantener al siervo de Dios, en este caso Pablo, que él estaba dedicado totalmente a las misiones. Y ellos han participado con Pablo y eso hay comunión. Y último versículo en esta parte, 2 Tesalonicenses 3. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, porque cualquiera dice, no, pero esa es la única manera de tener comunión, a dar plata. No tengo plata, hermano.
pero puedo orar. Segundo de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, está escribiendo Pablo a los tesalonicenses: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, cooperar con el avance del reino, involucrarse activamente en algo de misión, se está fomentando la comunión cristiana. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pendiente de necesidades y busco ayudar a otro hermano, si tengo por supuesto la posibilidad, eso quita los ojos de mí. Pone los ojos en mi prójimo y eso me hace crecer en gracia, ¿sabía? Porque empieza a menguar mi ego, empieza a menguar mi yo, empiezo a sacrificar mis cosas para buscar el avance y el bien de otros. Allí hay comunión. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. No, así es que yo amo a la iglesia. I love IBRB. En eso nos conocerán que somos discípulos del Señor. No, eso es en hechos. En hechos y en verdad. Para ir finalizando. Ya he aprendido, ¿verdad? Para ir finalizando. ¿Cuál es la base de nuestra comunión? Ya lo he dicho, pero vamos a sistematizar. Número 1, la fe cristiana. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Si la base es la fe cristiana, pregunto, ¿tú eres cristiano? Mejor dicho, ¿eres verdadero cristiano? ¿Eres verdadera cristiana? Entonces tu responsabilidad involucrarte activamente en fomentar la comunión con tus hermanos. O como dicen Hechos 2:41 al 42, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Y qué hicieron esas 3,000 personas? ¿Se fueron a sus casas a adorar cada uno individual? No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y más adelante vemos incluso hasta qué nivel llegó esa comunión. El propio Bernabé vendió sus heredades para ayudar a los pobres de la iglesia, imagínense. No es algo que Dios le manda a hacer a todos, pero incluso si es necesario, el Señor lo hace en el corazón de una persona. Pero la fe cristiana, todo comienza por ser parte verdaderamente del pueblo de Dios. Segundo, el amor cristiano, porque cuando tengo la fe cristiana, el Señor me dota de un amor sin igual, de un amor que no es un amor como el de este mundo. Como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14, sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero ¿de dónde nace ese amor? Romanos capítulo 5, versículo 5. Apréndase de la memoria. ¿Okay? Practique la disciplina espiritual de la memorización y apréndase Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En pocas palabras, ¿por qué podemos amar a otros? Porque somos pueblo de Dios y el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y por eso es que podemos dispensar amor a nuestros hermanos. Por eso es que una va en base a la otra. Juan 17:26. Les he dado, esta es la oración del Señor Jesús, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo no soporto a este hermano, no soporto a esta hermanita. Es que cuando lo escucho me rechinan los oídos. Bueno, hay que morir al yo
Y decir, Señor, tú me has dado de tu amor. Tú la creaste a ella, tú lo creaste a él, así. Y lo amas así. Ten misericordia, dime cómo se llama algo así. Pero es posible. Es posible porque tenemos el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Ok? Y en último lugar, ¿cuál es la base de nuestra unión? La fe, el amor. ¿Y sabe qué también? La conducta cristiana. Fe cristiana, amor cristiano, conducta cristiana. Perdón. Mire cómo dice allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis, no tengáis comunión con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. No es simplemente, no, yo soy cristiano, pero también yo debo observar en qué base está su cristianismo, porque puede ser un hipócrita. Y entonces un borracho, maldiciente, un fornicario, un avaro, un idólatra, un ladrón, con tales no tengas comunión, ahí no hay comunión. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas, no dice su mala doctrina, sus malas obras. O sea, tú estás apoyando a un sinvergüenza. Así que la comunión cristiana está basada en la verdadera fe cristiana, en el amor cristiano, pero también se observa la conducta cristiana. Yo no puedo tener relación, comunión con cualquiera que se llame hermano. Yo debo saber quién es quién. Y eso se da, ¿sabe cómo se da? ¿Cómo sabe uno eso? ¿Sabe cómo sabe uno eso? Cuando empieza a tener relación, comunión con esa persona. No, este no es hermano. No, yo no tengo comunión con nadie porque yo no sé quién es cristiano. No, está mal. Porque tu llamado es buscar la comunión. ¿Sí? Ese es el punto. Si Dios me ha llamado, tengo la unidad en Cristo con la iglesia, pero es mi responsabilidad buscar eso. Que yo me dé cuenta que ahí no hay comunión es otra cosa. Pero es mi responsabilidad buscar la comunión. ¿Ok? Para ir casi finalizando, terminemos diciendo los consejos prácticos para fomentar la comunión cristiana. Consejos prácticos para fomentar la comunión cristiana. Número 1. Bueno, número 1 no. Todos los consejos que van a estar aquí tienen que ver con esta premisa. Cultivar la relación con otros creyentes. Hay que cultivarlo. Es mi responsabilidad buscarlos. No espera, es que la iglesia no me llama. ¿Y usted llamó? Es que nadie me visita. ¿Y usted visita? Procurar, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 10:14. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cultivar relación con los creyentes. ¿Cómo? Número 1. Congréguese el día del Señor. Mientras tenga la oportunidad, mientras tenga vida, salud, congréguese. Busque la manera de congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo fomento la comunión cristiana? Cuando me congrego. ¿Por qué? Porque este es, digamos, la cúspide de la comunión cristiana. Todos juntos estamos, se dan cuenta que cuando venimos a la congregación a adorar al Señor, todos leemos la Biblia juntos, todos oramos. Bueno, espero. Ay, que ore rápido el pastor para tirarme aquí al camarón. Espero que estén orando también. Aunque haya alguien orando, ustedes también. Cantamos juntos al Señor. Hay comunión. Entonces, congréguese, busque la manera de siempre estar en la casa del Señor. Busque la congregación en el día del Señor. Número 2. Asista a otras reuniones con propósitos piadosos. Con propósito que usted sabe que allí se va a fomentar. Lo demás lo puede usted buscar opcional. ¿Que es el cumpleaños? Bueno, eso no significa que hay comunión cristiana en el cumpleaños, ¿sí? No. Pero reunión de damas, reunión de caballeros, grupos de estudio. Procure estar, procure involucrarse. Eso le va a ayudar en la comunión cristiana. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Número 3, otra manera de fomentar la comunión cristiana, procure la consejería bíblica. Procure la consejería bíblica. ¿Por qué? Porque cuando usted busca a una persona para buscar consejo, esa persona se supone que le va a aconsejar con la palabra de Dios. Así usted va a crecer en la gracia. Entonces está fomentando la comunión cristiana. Cuando usted busca a alguien para mentorear, para ser mentoreado, mejor dicho, ¿verdad? Para recibir consejo de esa persona, entonces usted está disciplinándose para buscar comunión cristiana, procurando la consejería bíblica. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí se está hablando de la persona que debe dar, pero se supone que a quién voy a dar consejería si nadie busca consejería. Entonces, hay que procurar eso, ¿sí? No ahogarme yo solo en mi vaso de agua. Y por último, considere el discipulado bíblico. Esta es la otra parte. Ahora yo voy a buscar a alguien para tener comunión cristiana. Y si yo puedo ayudar, invertirme en esa persona para guiarlo, para fomentar no solamente amistad, sino comunión cristiana, entonces el Señor nos manda precisamente a eso, fomentando entonces el discipulado bíblico. Miren estos versículos, primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. La vida que agrada a Dios por lo demás, hermanos, perdón, ese es el título. Leí el título. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, Pablo se colocó allí como ejemplo de la grey. Entonces, yo puedo procurar motivar a mis hermanos siendo ejemplo también de ellos. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y 2 Timoteo 3:14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Está hablando de él. Entonces Pablo se invirtió. Note cómo Pablo hablaba de Timoteo. ¿Cómo le llamaba? Verdadero hijo. ¿Por qué? ¿Porque lo parió? No. Porque lo formó. Porque se invirtió totalmente en él. Consejos prácticos para cultivar la comunión cristiana.
¿En qué debemos tener comunión cristiana, hermanos? Doctrina. Procurar involucrarme en las necesidades y en las alegrías, compartir eso. Y también en la extensión del Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Aplicaciones. ¿Puedes hacer algo o qué puedes hacer para cultivar la comunión con otros cristianos? Que el Señor nos ayude, hermanos, en entender esto. Es mi responsabilidad no simplemente darme a conocer a la iglesia, buscar tener comunión con mis hermanos de la iglesia. ¿Sí? Y eso no simplemente, bueno, vamos a ver el juego el domingo. No, eso no significa comunión cristiana. Comunión cristiana es cuando usted se invierte, tiene conversaciones edificantes, oran juntos, conocen de la palabra juntos. Eso es comunión cristiana. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer entonces para cultivar en tu propia vida la comunión cristiana con esta iglesia local? Y en segundo lugar, ¿cómo está tu condición hoy? Para cultivar comunión, debes ser un verdadero creyente. El Señor nos ayude y que el Señor nos permita entender lo importante que es disciplinarnos para buscar a mis hermanos y amarnos unos a otros, y que el mundo vea que hay unidad, que hay unión y amor unos con otros. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Eres bueno. Te pedimos que nos sigas ayudando en nuestras debilidades. Tú has dejado tantas herramientas, tantos recursos disponibles, Señor, para que crezcamos en la fe, que crezcamos, Señor, como hijos tuyos. Y la iglesia, la comunión cristiana, Señor, es uno de los medios principales en el cual tú vas a dispensar bendición y vida eterna, como dice aquel salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, Señor, ayúdanos a entender lo importante que es la comunión cristiana, fomentar y preservar la comunión cristiana en nuestras vidas con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.